Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Pixel a Pixel, donde su servidor Alan Morales, animador en Ubisoft, y mi hermana Erin Morales, Character Effects Artist en DreamWorks. estaremos platicando sobre distintos temas sobre la industria de la animación, efectos visuales y videojuegos. ¿Qué nos trae a este segundo podcast, Erin? Hoy vamos a estar hablando de el estado de la industria, más específicamente en el tema de las condiciones laborales. Y también vamos a tocar un poco el tema de cómo afecta esto a la calidad de los productos, cómo se perciben los productos actualmente, si son buenos, son malos, en general. O sea, las películas de Hollywood y las producciones animadas. Hoy creo que nos vamos a centrar más que todo en esas dos partes. También hay un poco de drama, digamos, de polémica en cuanto a explotación laboral en videojuegos, entonces igual y podríamos incluirlo. Eh, Creo que es algo que nos han pedido, que hablemos sobre. Se ha escuchado mucho de explotación laboral, artistas de Marvel, en estudios de videojuegos, en algunas películas animadas, siempre hay uno que otro drama por aquí y por acá, entonces vamos a estar platicando sobre por qué se da, dónde se da, cómo se da, y bueno, espero que les guste y lo vean completo. Eh, ok, empecemos. Eh, ¿Cuáles son por qué se dice esto de que hay explotación laboral en ciertas producciones? O sea, ¿qué es lo que se le tiende a llamar esta explotación laboral? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, primero quiero aclarar que yo llevo en la industria alrededor de 5 años, que es a partir de entonces de donde vamos a hablar. Antes de eso, a lo mejor podemos hablar sobre algún ejemplo que sucedió, que nos llegamos a enterar mientras estábamos estudiando la carrera o así. Este, pero mayoritariamente vamos a hablar sobre eh, las condiciones laborales de 2018-2019 hacia acá, que también son un tema por sí mismo porque pues entre medias está la pandemia, está la huelga de actores y de guionistas. Entonces estas cosas también han afectado el cómo se trabaja en animación, en VFX y un poquito en videojuegos también, ¿no? Claro. Em, y bueno, ¿cuál es el estado actual de la industria? Yo creo que depende, o sea, puedes decir que es buena o mala el estado de las condiciones de trabajo. Puedes decir que tenemos buenas condiciones de trabajo o puedes decir que tenemos malas. Depende del tipo de perspectiva en que la veas, ¿no? Por ejemplo, comparado con algunas condiciones laborales de algunos trabajos en México o en Latinoamérica, creo que son relativamente buenas. En específico estoy hablando de, por ejemplo, las horas extra. Las horas extra en nuestra industria son opcionales y son pagadas. Bueno, depende, porque, bueno, las horas extra generalmente, dependiendo del estudio, son pagadas, dependiendo del estudio pueden no ser pagadas. Eh, por ejemplo, y sobre todo dependiendo del país también. Aquí en Canadá, generalmente sí son pagadas. Creo que en los estudios de videojuegos no se pagan, pero tampoco te las piden. Eh, entonces, en algunos estudios de efectos visuales o películas animadas sí se pagan y muchas veces son opcionales, muchas veces son opcionales a fuerzas. Eh, y hay otros estudios en series, principalmente en Vancouver, en donde no se pagan tampoco.
Entonces, eso de que sí se pagan, sí depende bastante. Y en México ya de plano, principalmente no se pagan. Entonces, Ok, ah, entonces podemos hablar sobre eso primero, o sea, porque en mi experiencia las horas extra han sido siempre pagadas sí, y en mi experiencia han sido pagadas al 150% de lo que normalmente te pagan por hora. sí. En tu caso, tú dices que en la industria de los videojuegos no se pagan las horas extra. Bueno, es un caso medio curioso, ¿no? Porque a mí acá en Ubisoft nunca me han pedido horas extra. Y realmente no veo que necesite hacer horas extra, ni que vaya a hacer horas extra, ni que me las vayan a pedir. O sea, realmente no. Sé que luego sí hay personas que se quedan más tiempo porque tienen que terminar cosas o así, pero realmente no sé tanto por qué. O sea, sé que, por ejemplo, esta es una empresa que es bastante flexible en sus horarios, digamos. O sea, tú puedes empezar a las 7 y terminar a las 4 o puedes empezar a las 10 y terminar a las 7. O sea, realmente tú eliges un poquito tu horario. Eh, entonces, no sé, a lo mejor si veo a alguien trabajando hasta tarde, igual y realmente no está tan trabajando hasta tarde, a lo mejor simplemente llegó tarde y entonces está quedando un poquito más. No sé si haya personas que realmente estén haciendo como que horas extra tal cual. Eh, Muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado situaciones en donde, ok, empiezo a trabajar a esta hora y luego a mitad de la tarde tengo que salir porque tengo una cita con el médico o lo que sea. Y luego regreso y termino mis horas. Entonces tengo que quedarme un poquito más hasta tarde. Entonces no sé cuál es la situación por la que algunas personas se pueden llegar a quedar tarde. Pero cuando yo estaba en la entrevista, acostumbrado a las películas o las series, pregunté, oye, ¿pagan las horas extras de aquí? ¿Cómo se pagan? Porque si lo que mencionas, ¿no? Generalmente te las pagan a 1.5%, 1.5 veces. eh, y esto quiere decir que por cada dólar que generalmente ganas en tu salario, en las horas extra te lo van a pagar a 1.5 dólares, digamos. Nada más para que se den una idea de cómo funciona. Les pregunté cómo funciona y se vieron, eran dos supervisores y se vieron los unos el uno al otro. ¿Qué son Luego horas que, extra? ¿Qué sí, es eso? es sí, bueno, no, en el tiempo que hemos estado aquí no hemos tenido que hacer horas extra. Realmente intentamos planear todo para no tener que recurrir a eso. Entonces, digo, esta ha sido hasta ahora mi experiencia en Ubisoft, pero puede que en otros estudios de videojuegos sea diferente. Y en otras sedes del mismo estudio también, puede ser diferente, ¿no? Sí, no. También depende del país, o sea, de las Sí, regulaciones. exacto. Sí, sí, todo esto depende mucho de las regulaciones del país. Por ejemplo, Ubisoft aquí en Quebec tiene muchos estudios. Tiene un estudio en Quebec, otro en Montreal, otro en Sherbrooke, otro en Saguenay, otro en Toronto. Bueno, ese está fuera de Quebec, pero en Canadá. Eh, y todos estos más o menos están con las mismas reglas, juegan más o menos ah, sí, con estos mismos beneficios, digamos. Desconozco ya fuera de esto cómo es en otras partes del mundo, porque tienen muchos estudios alrededor del mundo. Eh, y comparando, por ejemplo, contrastando con mi experiencia en México, no, en México tampoco llegué a hacer horas extra. Sí llegué a hacer horas extra, mentira, y no eran pagadas. Lo que sí es que me daban como un bonus si llegaba más allá de la cuota. O sea, digamos que mi cuota eran animar 60 segundos. Si llegaba a 70 me daban un bonus. Si llegaba a 80 me daban un más y así. Eh, pero realmente aún así era una cuota bastante alta, entonces la mayoría igual no lo cumplían. Yo afortunadamente lo cumplía sin necesidad de hacer horas extra, entonces por eso también no me tocó tanto tener que hacer horas extra. Y en cambio, la única vez que sí he hecho horas extra ha sido
en, en micros en la película animada para Netflix que va a salir pronto. Eh, Ahí sí tuve que hacer horas extra. Y es como te digo, es como opcional, pero no. ¿Por qué? Porque te dicen, ok, las horas extras están abiertas ahora, tú puedes hacer horas extra, tú nada más nos dices cuánto, o tenemos este límite, ya dependiendo del estudio y de la producción, cómo se manejan. Eh, pero sí, son opcionales, pero al mismo tiempo te dicen, ok, este shot tiene que estar a este día. Entonces, sí son opcionales, pero para que esté a ese día tienes que hacer horas extra. Ok, Entonces, sí. es como un poquito la presión como quiera ahí está. O sea, no puedes simplemente decir, sabes que no va a estar ese día. Entonces, sí tendrías que hacer horas extra. Por eso digo, a veces sí es opcional a fuerzas. Sí, y bueno, entonces podemos decir que en estudios de videojuegos y VFX, bueno, yo al menos no conozco un estudio de VFX o de animación En Canadá. en Canadá que no pague horas extra. O sea que sí, que las horas extra no sean pagadas. Ahí hay otro matiz, porque según tu posición también puede afectar eso. Si eres lead o si eres Sí, supervisor eso es cierto. en en un estudio de animación o de VFX, es probable que no te paguen las horas extra. Este, el motivo desconozco exactamente. eh, cada, honestamente, cada estudio tiene como su disclaimer de cuál es su motivo. Eh, pero, pero se suele dar que para leads, supervisores y gente con ya cargos más altos, las horas extra no son pagadas. Bueno, entonces podríamos decir que en estudios de VFX y animación, al menos en Canadá, se suele pagar las horas extra a 150% o 1.5 veces, como dijimos. Y en estudios de videojuegos, eso es más variable. Y como dijimos también, depende de el puesto que tengas. Usualmente a los artistas, a la gente de producción de nivel normal, digamos, este es así. Y ya en los puestos más altos, ese beneficio desaparece. Yo creo que nunca he tenido que hacer horas extra, Ok, honestamente. es más voluntario tú. Sí, voluntariamente. Ok. Y esto es algo que me pasó, pero me pasó siendo bastante junior. Entonces, o sea, apenas entrando a la Bueno, industria. es que también ese es otro tema. Sí, este, a mí lo que me pasó fue que por ansiedad, por estar pensando en que no voy a terminar las cosas y que va a ser lo peor para la película y que me Te van a van a despedir. despedir. Sí. Este, cuando empecé hice muchas horas extra Ya. en Maléfica específicamente, que fue mi primer película. Eh, Llegué a hacer 68 horas a la semana En es, total. en total, O sea, sí. tus 40 más 28. Ok. Ujú. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que por unas 2 o 3 semanas, sí Ok. estuve dándole muy fuerte a eso. Y eso te quema, ¿no? Sí, eso es otra. O sea, en cuanto a condiciones laborales, si tú, como dijimos, es voluntario muchas veces,
otras veces es voluntaria fuerza, Ujú. pero si decides irte por este camino de hacer horas extra, hay una gran ventaja y una muy, Sí, muy mala desventaja. sí viene con un precio. La gran Pe- ventaja es que el dinero está bien, o sea, si ganas extra bastante más. Sí, si haces, por ejemplo, 2 horas extra al día, eh, más unas 4 horas a la semana, o sea, sí terminas casi duplicando tu salario. Sí, Eh, está es bastante un... bien. Ujú. Pero pues te quemas, como dices. O sea, el Sí. burnout está, voy a decir esto, a la orden del día en esta Burnout, industria. para los que no conocen el término, es cuando trabajas mucho, 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 que llega un punto en donde te saturas y por eso decimos te quemas, ya no puedes más, básicamente. O sea, como que colapsas de tanto estrés, de tanto trabajo. Sí, Em, llega un punto en donde tu cuerpo ya no está funcionando, sí, ni siquiera decimos normalmente, o sea, es de que ya no está incluso funcionando para las cosas más básicas. Este, y es algo que se ve bastante también en la producción, como la producción va a cierto ritmo, luego empiezan a hacer las horas extra, obviamente da un salto en cuanto a productividad, o sea, ves, bueno, productividad, porque realmente son más horas, pero ves que sí se están aprobando más planos, que sí va avanzando la producción más rápido y luego empieza a haber un declive, ¿no? Ya cuando ya llevas varias semanas de horas extra, ya ves que los animadores y los artistas se empiezan a cansar, su rendimiento empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y a menos que lo detengas, si lo continúas, al final la gente va a estar haciendo horas extra, pero rindiendo como si no hiciera horas extra. ¿Por qué? Porque ya están saturados, ya están cansados, ya la gente no rinde igual, no puede simplemente trabajar por tanto tiempo, tantas horas y seguir rindiendo igual, no pasa. otra cosa es que si tienes el beneficio del dinero, o sea, ese dinero la verdad cae muy bien cuando lo necesitas, Sí. pero no, o sea, no lo hagas siempre, o sea, de verdad. Yo tengo al menos una regla personal, después de la pandemia, fue de no hacer horas extra. O sea, a menos que sea muy necesario, al menos que sepa que esas horas extra van a hacer la diferencia, entonces hago horas extra. Sí. Después de la pandemia no he vuelto a hacer horas extra, al menos, digamos, unas 2 veces o tres. Eh, pero también es que después de cierto tiempo te lo puedes permitir también, Sí. porque empiezas a ganar más y ya no necesitas tanto, pues, un extra para pagar tus cosas o para Sí. verte más Pero al mismo relajado tiempo, económicamente, ¿no? pero al mismo tiempo el ganar más significa que tu salario 1.5 es aún más, entonces ahí si le tienes un poquito de amor al dinero es tentador, ¿no? Sí, bueno, sí. Si ganas más, pues está increíble. O sea, si eres un artista senior que Ujú. gana bien Sí, y aparte te avientas horas extra, sí. o Y sea, aparte, está... de hecho, mucha gente prefiere ser senior a saltar a lead. Igual, para explicación para los que no conocen de estos términos, cuando empieza en la industria hay, digamos, 3 niveles. Empieza siendo junior, es el nivel más bajo, como principiante, digamos. Luego tienes mid, que es el nivel medio, mediano, en donde ya no eres tan principiante, ya tienes varias experiencia, pero aún no eres tan pro. Y luego ya está el senior, que es ya cuando tienes mucha experiencia, ya eres bastante bueno y ya eres bastante pro. De ahí, digamos, ese es el tope como artista y de ahí ya saltas a lead, que son, digamos, los líderes de equipo.
los que empiezan a dar ya retroalimentación y a guiar al resto de artistas para que cumplan los objetivos. eh, y luego ya supervisor, ¿no? Como mencionamos, muchas veces a los leads no se les paga las horas extra. Entonces muchos artistas prefieren ser senior haciendo horas extra porque terminan ganando aún más que un lead, por ejemplo. Entonces es algo curioso tener en cuenta. Em, y como menciona Erin, yo creo que sí hay que ser bastante inteligentes con la cantidad de horas extra que se hace. Eh, yo también intentaba evitar hacer horas extra lo más posible, pero como mencionó, a veces es voluntario a fuerza. Em, Igual, a veces sí dices, bueno, sí me cae bastante bien el dinero porque me quiero regresar a mi país de vacaciones o visitar a la familia y todo eso, y pues me lo puedo pagar con esas horas extra. Em, y bueno, algo que me ha funcionado a mí es también hacer horas extra justo antes de que me voy a tomar vacaciones, ¿no? Porque luego ya sabes que le vas a dar ese último empujón, estas últimas 2, 3 semanas o incluso el mes te lo avientas haciendo horas extra, ya la última semana metes todas las horas que puedas, porque sabes que aunque te quemes, luego ya siguen las vacaciones y ya te olvidas, te relajas, te desestresas y ya tienes como que ese dinerito extra, ¿no? Que viene bastante bien. Entonces ahí les dejo como esas estrategias y si en algún momento les toca. Em, y con esto de las horas extra, por ejemplo, un poquito de chisme, un poquito de drama. ah, no sé si has visto de un estudio en Vancouver que es de los estudios que no pagan horas extra. Y hay como que este rollo de que los artistas quieren hacer como un sindicato. eh, y están poniendo pósters en una de estas cosas de luz, de estos postes de luz, Ujú. ponen ahí el póster del sindicato, llega al estudio y lo tapa. Con un proyecto Ento- suyo. sí, con un proyecto suyo. Y luego ponen otro póster, lo tapan. Entonces al final termina el poste con un montón de pósters tapados unos a otros y empieza esta regla, esta guerra de De póster. póster. Sí, de Me pósters. recuerda al capítulo de Malcolm, de De donde Hal, Hal sí, está buscando a Malcolm y un niño está buscando a su a su perrito. perro, sí, 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 cierto. Es un poco así, ¿eh? Bastante chistoso, pero es así. Y eso también te dice como que hasta qué punto también los estudios están intentando sabotear esto de los sindicatos, porque hasta hace poco aquí no existía un sindicato de animación y efectos visuales ni videojuegos. em, y aún siguen sin existir uno así como global, digamos, pero ha habido una tendencia de varios estudios, algunos en Vancouver, otros en Montreal, donde se han empezado a sindicalizar a raíz de lo que pasó con la huelga de los actores, la huelga de los escritores. Eso nos afectó bastante porque las producciones se detuvieron, entonces nosotros nos quedamos sin trabajo, la gente se empezó a quedar sin trabajo, los estudios empezaron a decir a sus artistas, ¿sabes qué? Bueno, adiós, ya no tengo trabajo para ti. Otros incluso dijeron, oye, pues te vamos a despedir, pero si quieres trabaja de freelance para nosotros, lo cual está medio no cool. Y otros incluso dijeron, pues si quieres seguir trabajando con nosotros, te vamos a bajar el salario tanto por ciento. Eh, entonces, a raíz de todo esto, se empezó a crear como que esta oleada de estudios que se están empezando a sindicalizar. Y siguiendo esta oleada, este estudio en Vancouver en particular, que es uno de los que, eh, digamos, de los que a lo mejor no tienen tan buena fama en cuanto a horas extra, en cuanto a condiciones laborales y todo eso. Eh, Dato curioso es al estudio al que me iba a ir en el podcast pasado que conté cuando me iba a ir por primera vez y que la pandemia me arruinó los planes y todo eso. Me iba a ir a ese estudio con un sueldo no tan alto. Entonces al final terminé como ahí, eh, a lo mejor salvándome un poquito. Eh, y ahora este estudio es el que está pasando por este drama del sindicato y todo eso. ¿Qué opinas, Irina, al respecto?
Bueno, no solamente es por cuántas horas, como mencionaste, o sea, cuántas horas haces en tu jornada laboral, es por la inestabilidad del trabajo, ¿no? Que mencionamos también en Sí, el podcast pasado. O sea, que es muy fácil para los estudios despedirte, em, y es muy incierto para ti, o sea, el que te vayan a contratar en otro estudio, qué tan rápido, cuánto tiempo va a pasar. Aquí en Canadá em, existe esto del seguro de desempleo. Bueno, al menos aquí en Quebec, no estoy segura de si en Vancouver o en otras partes de Canadá sí. existe, pero tienes derecho a cobrar un porcentaje del salario que ganabas, dependiendo las condiciones en las que te despidieron. Pero no estoy muy segura si cuenta para layoffs, que para los que no sepan, eh, layoffs, bueno, layoffs es casi literalmente eso de Despidos, ¿no? despidos, ¿no? Pero los estudios suelen hacer esta Trampa, trampita digamos. así de que, ok, voy a esperar a que se acabe tu contrato y no te voy a renovar. Porque los estudios, en vez de contratarte como, digamos, como empleado así, tiempo completo, tal cual, digamos, es lo que le llamamos posición permanente, como empleado permanente, te contratan por un año, por 6 meses, por 3 meses. Entonces da mucho, creo que donde más se llega a dar es em, en VFX, en estudios de efectos visuales, aunque también se llega a dar en estudios de animación. En estudios de animación, digamos, se manejan a lo mejor contratos, al menos en el área de animación, porque esto también varía de puesto a puesto. En el área de animación sí se llegan a manejar contratos de 6 a un año. em, pero sé que en estudios de efectos visuales, dependiendo del área, se pueden llegar de 6 a 3, digamos. Entonces, como tu contrato ya acaba, para ellos es como, ah, no, no te estoy despidiendo, tu contrato ya acabó, ¿no? Simplemente no te renové y no te dije hasta el último día que no te iba a renovar. Entonces, Exacto, sí. Y bueno, cabe mencionar que dijiste de 6 a 3, no son 3 años, son 3 meses. O sea, sí, más sí. bien de 3 a 6 meses también puedes tener un contrato muy cortito. Em, Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos mencionando de que cuáles son las variables, también tienes que tener en cuenta de que también, como dijimos en el podcast pasado, si tu contrato acaba, muchas veces tu visa está ligada a tu contrato, entonces tienes que salir del país. Sí. Y eso es un rollísimo, o sea, si estás empezando a establecerte, estás empezando a comprar cosas, tienes que tomar en cuenta el lugar en donde te estás quedando, la renta, todo eso. Sí, porque aparte la renta es, firmas un contrato de al menos un año, ¿no? Si tienes Eh, esta incertidumbre de si te van a renovar o no, eh, busca otro trabajo antes. sí, o sea, mira, yo tengo una estrategia, digamos una estrategia, si se le puede llamar así, porque muchas veces no funciona, últimamente no funciona por el estado de la industria particular en donde estamos, pero yo en LinkedIn tengo siempre mi perfil en buscando trabajo. En LinkedIn no sé si sabías, pero hay dos tipos de modalidad de poner tu perfil en estar buscando trabajo. Una con la famosa ruedita verde Verde, sí, de Open to Work y otra sin esa ruedita. O sea, que sea solo visible para los reclutadores. sí. Entonces, mi perfil siempre está así, porque en cualquier momento te puede llegar una mejor oferta Sí.
Este, y tienes la posibilidad de si logras ver venir los cambios de la industria, el que probablemente en tu Ujú. estudio no vaya a haber proyectos en el futuro. Entonces, ahí si tienes una oferta o si tienes la oportunidad de hacer entrevista, Sí, saltas y te salvas unos meses al menos. sí. ¿Qué fue lo que hice yo cuando la película se estaba acabando? En el estudio se estaban haciendo 3 películas al mismo tiempo. Y solo tenían otro proyecto después. Entonces, de 3 películas a un proyecto, como que veías venir que había gente que se iba a quedar fuera. Luego escuchabas que otros estudios también ya estaban acabando por las mismas fechas sus películas. eh, y solo tenían también un proyecto, algún estudio, pero otro no, y así. Entonces veías venir que la industria venía de bajada, digamos. Luego, en el mismo estudio, dijeron, uy, este único proyecto que tenemos se va a retrasar indefinidamente por detalles ahí con el cliente, bla, bla, bla. Y es como que ya ni ese proyecto, esto sí no se ve bien. O sea, tienes que empezar a buscar alternativas antes de que el barco se hunda, ¿no? Eh, entonces eso fue lo que hice. Empecé, no solo yo, también otras personas empezamos a buscar este tipo de oportunidades y afortunadamente salió esta con Ubisoft y pues pude saltar, digamos, antes de que me quedara así sin nada, porque lo mencionábamos. Luego tienes esta renta que firmaste ya un contrato de un año y si tu contrato termina en, en febrero y tu contrato de renta termina en junio, pues todos esos meses te los vas a tener que pagar sin salario. Uf, eso sin... A menos que tengas mucho dinero, muchos ahorros, se te va a ir todo ahí. Entonces, A menos que hayas hecho muchas horas extra. y aún así nadie quiere que se le vaya todo ese trabajo, que se le vaya en renta porque no tiene trabajo. Entonces, Exacto, sí. y eso del seguro de desempleo, por ejemplo, como terminó tu contrato, no sé, creo yo que no aplica. O sea, No, no porque, aplica, porque exactamente. terminó tu contrato, entonces ellos no te despidieron. Cuando te hacen layoff, sí aplica. Y Sí, cuando te literal despiden, que eso deberíamos mencionar, siento que no es tan usual que te despidan. ¿qué? Ay, bueno. Yo creo que depende. O sea, sí, pero en porcentaje, o sea, tú y yo hemos sabido de casos de gente que Bueno, despiden, sí pero no que, es tan usual que te despidan realmente. O sea, que si eres un junior, tienes que hacerlo pésimamente. sí, no te despiden por calidad. O sea, generalmente es muy raro que te despidan por calidad. Te despiden porque no tienen proyectos. O sea, te despiden porque no tienen trabajo para ti. Entonces dicen, bueno, tenías contrato permanente con nosotros. Pues adiós, ni modo. O sea, no quedo trabajo para ti. Pero no por calidad, eso es cierto. Sí, no, pero hay que hacer como una distinción, porque, digamos, llamémosle a ese tipo de despido layoff. Eso es porque Por falta de trabajo, ¿te por falta refieres? de trabajo. Ok. Pero está el otro tipo de despido que es por el cómo encajas en el equipo, tu Ya. calidad y todo esto, ¿no? Ujú. Yo siento, a lo que he visto, es muy complicado que te despidan por ese tipo de razones. Y lo Sí. menciono por lo que estábamos hablando hace rato, de que cuando eres junior es muy fácil que pienses, ay, me van a despedir porque no la estoy armando, bla, bla, bla. Este, o sea, sí te diría, esfuérzate, o sea, sí, sobre todo apóyate en tus compañeros, pregunta, todo eso. No sufras como en silencio, porque eso solo va a hacer que te tardes más y Sí. que te den ansiedad. Em, pero que te despidan realmente por esas cosas es complicado. Sí, eso es Sobre cierto. todo si necesitan gente. O sea, sobre todo si el estudio está teniendo proyectos, o sea, está bien.
¿sabes? Porque, como dijimos, actualmente la industria está un poquito, bueno, está bastante mal, seamos honestos. Este, pero cuando va bien, cuando todo va bien, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo está, más o menos seguro, ¿no? Sí. Sí, y justo es en esos momentos en donde la industria va para abajo, que es cuando tienen estos despidos que llamamos layoffs, en donde aunque seas muy bueno porque no tienen trabajo para ti, Aunque pues tengas adiós. una posición permanente, aunque seas Sí. lead, aunque tengas 5 años en Ujú. la En el empresa. estudio, sí, 10 no, no, al final no importa. Eh, y también, y también por eso, bueno, yo tengo esta filosofía de no te cases con el estudio. Eh, por ejemplo, siento que muchas veces pasa cuando eres junior, cuando por fin llegas a un estudio, cuando por fin llegas a una producción que te sientes tan agradecido con este estudio de darte la oportunidad que casi les vendes tu alma, ¿no? O sea, es como, estoy tan agradecido de que me dejes trabajar en tu película que voy a dar todo de mí, voy a poner mi máximo esfuerzo, voy a hacer horas extras sin pagar, si me ofrecen en algún otro lugar, los voy a rechazar porque tú fuiste quien creyó en mí primero y al final te terminan no renovando, o sea, te terminan, básicamente el estudio te desecha cuando ya no te necesita. Eh, Sí, y quiero mencionar que no depende, o sea, no es cuestión de tu calidad como artista. ajá, O sea, puede ser rara vez que fuiste muy ineficiente, fuiste, o sea, te estresaste mucho, lo que sea. Eh, pero, y mostraste un desempeño muy malo, puede ser. O sea, no es y imposible, pero muchas veces también, o sea, si, aunque te digan de que, ay, fuiste, no, o sea, tu desempeño no fue muy bueno y todo eso, muchas veces también tiene que ver más con liderazgo de ese estudio o esa producción en particular, porque también he sabido de casos de artistas que los han despedido de esa manera y entran a otro estudio y les va súper bien. ¿Y por qué en el otro estudio no les fue tan bien? Porque el liderazgo tenía ahí algo como a lo mejor un conflicto ahí con esta persona o simplemente no supieron trabajar juntos. Entonces también, si te llegan a despedir por esta razón, tampoco te lo tomes como es el fin del mundo, no valgo nada. No, no, a lo mejor no encajaste ahí en ese equipo, pero en otra producción seguramente sí. Eh, sí, no te lo tomes personal. Muchas veces son solo números y presupuesto y lo que sea. Este no es acerca de ti y de tu valor como persona. sí. Eh, y lo digo porque yo personalmente he batallado con eso, sobre todo cuando iba empezando, pero no solo cuando iba empezando, o sea, la verdad, sigo batallando con eso. Em, El síndrome ca- del impostor, ¿no? claro, pero hay, este, o sea, voy otra vez a mencionar el tema de la suerte. Este, espero que mi mamá y, y otras personas no se enojen mucho, porque la suerte, otra vez, es muy importante. Em, yo siento que he tenido la mala suerte, entre comillas, o sea, me siento muy afortunada en la vida, pero he tenido la mala suerte de estar brincando año con año de un estudio a otro. Yo considero que eso es mala suerte, porque honestamente, al menos para mí es muy difícil someterme a este proceso de que terminé mi trabajo en un estudio, digamos, me rechazaron, me, me dejaron ir y tengo que someterme al juicio de otras personas en otro Claro. estudio, tener entrevistas, lidiar con los rechazos también, porque, seamos honestos, muchas veces estés donde estés, vengas de donde vengas,
el 100% de las entrevistas que vas a tener no van a ser fructíferas. O sea, no el Sí, 100, no el 100%. sí, Vas a tener un pequeño porcentaje em, de victoria. Entonces, es muy difícil estar sometiéndote a ese juicio de otras personas tan constantemente. O sea, me gustaría que estar 3 años sin preocuparme de eso sí, y claro. luego a lo mejor volver a pasar por este proceso, sentirme más segura de mi trabajo, eh, pero desafortunadamente a mí no me ha tocado esa suerte. Y conozco artistas que sí les ha tocado. O sea, hay Sí. artistas que se quedan bastante tiempo en un solo estudio eh, hasta que dicen, no, pues quiero probar cosas nuevas y hasta por decisión propia se van a otros lugares, ¿no? Claro. Bueno, retomando un poquito, porque creo que nos fuimos un poquito con la tangente estábamos hablando un poquito más de, mm, la, de las condiciones laborales, digamos. Eh, Quisiera hablar un poco sobre la dinámica del estudio, o sea, la dinámica con otros compañeros y así. Em, digamos como que, ¿cómo crees que sean las condiciones laborales en cuanto a respeto, equidad, ese tipo de cosas en los estudios? O sea, ok, sabemos que cada estudio va a ser diferente, cada sí. estudio tiene su propia cultura, las personas que están en cada uno de los estudios son distintas, pero a ti, ¿cómo te ha tocado el tema Ok, del respeto y la interacción con otras personas, hablando también de las condiciones laborales? ya. Yo creo que, bueno, en mi experiencia, la gente en general, los artistas, tus coordinadores, la gente de producción, todos ellos son geniales. O sea, son personas bastante cool, te tratan bastante bien, bastante amables, bastante abiertas. O sea, al menos aquí en Canadá también son bastante abiertas en el sentido de que si eres una persona LGTB, o sea, no hay ningún problema, ¿sabes? Te respetan en todo sentido, de cualquier nacionalidad, ¿sabes? Son bastante cool en ese sentido. Eh, donde sí he visto que a lo mejor hay un poquito de gente no tan cool, o no es que no sean buenas personas, pero a lo mejor porque vienen de una generación anterior, bastante ya pasadita, digamos, donde a lo mejor las personas eran diferentes, donde a lo mejor la industria era diferente, tienen como que esos remanentes de carácter que los terminan impregnando un poquito al equipo. A la Em, dinámica del equipo. Sí, la dinámica del equipo y generalmente tienden a ser estos puestos más altos en cuanto a supervisión o dirección, ¿sabes? No necesariamente el director de la película, pero a lo mejor el director de animación o el director de arte o, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya son generalmente señores, ya con muchos, muchos años en la industria, ya de otra generación, que a lo mejor les fue diferente, ¿sabes? Eh, y ahí es donde he visto que a lo mejor sí, no, el trato no es tan bueno, a lo mejor son... No es que sean muy estrictos, que sí, también son muy estrictos en cuanto a la calidad que piden, pero ese no es el problema es cómo se comunican, a lo mejor pueden ser groseros, o sea, pueden... sí, a lo mejor el feedback, la retroalimentación que te dan en vez de ser pues clara al punto, concisa, son más, o sea, pueden llegar a tener actitudes como que, ¿a qué basura me estás entregando? O, ¿sabes? Cosas así. Me llegó a pasar, no en una ocasión, en varias. O sea, no estoy hablando de un estudio en particular, porque también, ojo, eso no es cuestión de un estudio, a lo mejor es más cuestión de una producción, ¿no?
me llegó a pasar en más de una producción. Eh, y el perfil era un poco similar. Entonces, eh, ahí es donde sí he visto que tal vez el trato, las condiciones no son tan buenas en cuanto a personal, ¿no? O sea, el trato personal, de persona a persona. No hablemos de las condiciones del estudio, ¿no? De si de tus vacaciones y todo eso, pero el trato de cómo te trata la persona, digamos. Ahí es donde creo que yo veo que ha flojeado un poquito, al menos en mi experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, afortunadamente no me ha tocado tener supervisores como muy rudos, o muy groseros, pero sí he sabido de algunos casos Sí, dentro del mismo estudio en el que he estado trabajando y así. Em, ¿Y tú cómo dirías que, o sea, si tienes esta, esta, pues, digamos, inquietud, o sea, si te están tratando así como de esta manera que no te gusta ser tratado, si te están hablando mal y eso, tú dirías que puedes comunicarte con tu management, con tu estudio, ok, para que cambien cosas, para que te beneficie en ese aspecto. ya. Bueno, voy a hablar un poquito de dos experiencias que me pasaron. No voy a mencionar cuál es cuál, en qué estudio ni nada, porque, repito, no es una cuestión de estudio, es más cuestión de la producción, de que esa persona en ese momento, en esa producción estaba ahí, pero a lo mejor después en el estudio no va a estar en el estudio, ¿no? Era más de esa producción. Em, Me llegó a pasar, sí, que recibíamos comentarios bastante rudos, como, sí, como em, casi como diciendo qué basura es esta, ¿no? Entonces, obviamente eso baja bastante la moral de los animadores, o sea, sobre todo si eres junior, ya, es más, no importa el nivel que seas, o sea, ese no es el tipo de retroalimentación, porque no es retroalimentación constructiva, no te está diciendo mejora esto, mejora esto, mejora esto, no te está diciendo cómo arreglarlo, no te está diciendo qué busca la persona, simplemente te está tirando todo el trabajo que hiciste, ¿no? Eh, entonces, lo que llegó a pasar es que empezamos a hacer este tipo de quejas con producción. Eso escaló al jefe del estudio, digamos, creo que era CEO o uno de estos niveles altos, digamos, del estudio, que habló con el estudio que tenía el director, ¿no? Porque para esto, nosotros trabajamos para este estudio acá y la dirección venía de otro estudio que subcontrató a este estudio, ¿no? Entonces, este estudio de acá tuvo que hablar con este estudio para ver cómo, o sea, para decirle de que, oye, esto no, o sea, sí tienes poder sobre la dirección y todo esto, pero este tipo de tratos no son parte de la retroalimentación, ¿no? No deben de. Entonces, lo primero que se empezó a hacer es filtrar. O sea, nos llegaban este tipo de comentarios y antes de que el animador lo viera, nosotros lo borrábamos. Eh, y luego ya, o sea, para como solución inmediata en ese momento, ¿no? Cortamos ese pedazo de comunicación y luego se habló ya con la persona y se le pidió, oye, esto no. Ya se le puso como un alto, ¿no? Y uno en dirección, cuando viene de producción, los productores son los jefes de dirección, digamos, son los que ponen el dinero al final, entonces están encima de. eh, entonces ahí, cuando viene de esa manera, pues ya le tiene que bajar un par de rayitas, ¿no? Después me llegó a pasar algo similar, no tan heavy para nada. De hecho, era gracioso porque yo después de haber tenido esta experiencia, tuve esta otra experiencia y la gente era como que, oh no, es muy rudo esta persona y así. Eh, Y tú no y has visto la rudeza, no sí, conoces yo la así como, rudeza. yo así como que, pues no está tan mal, ¿no? este, pero lo que empezó a pasar acá fue un poquito diferente. La gente se empezó a ir. Era el momento en donde había un montón de trabajo para todos. Estabas trabajando ya en un estudio y
llegaban ofertas y ofertas y ofertas de otros estudios que estaban buscando gente, que te ofrecían salarios mejores y tal. Eh, entonces la gente se empezó a ir. Hubo un par de semanas en donde se fueron como 5 personas, 6 personas. Y eso en un equipo de a lo mejor 20. Hablando solo de los animadores que éramos en ese entonces, porque luego el equipo creció. Pero en ese entonces éramos 20, se fueron 5 personas, se va un cuarto de tu fuerza laboral. El estudio sí dice, uy, ok, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces se habló también con esta persona. Esta persona ya se disculpó. O sea, fue un poquito diferente con esta persona porque esta persona sí fue como que, ok, va. O sea, como que lo asimiló, lo entendió, se disculpó y la dinámica empezó a mejorar. Luego recayó un poquito y lo mejoró, ¿sabes? Entonces ahí como que... sí llegó a mejorar. Entonces yo creo, al menos en la experiencia que he tenido, sí ha funcionado hasta cierto punto, porque bueno, igual, lo estricto nadie se lo va a quitar, eso sí, pero al menos el cómo dice las cosas, si no, eh, eso sí se puede cambiar. Entonces, yo creo que sí ha funcionado el hablar con producción, con tu manager, con tu coordinador, decirle, oye, no me gusta esto. Y si el resto de animadores se unen, empiezan a decir, oye, no nos gusta esto, nos está bajando la moral, tal. La producción ve que eso le está afectando que eso le está afectando no solo la moral de los animadores, sino al final la calidad, a la productividad. Entonces, eso directamente les afecta a sus bolsillos. Entonces, no quieren eso, quieren evitar eso a toda costa. Entonces intentan arreglarlo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, en general yo también he visto que si hay algún problema, si te estás sintiendo mal, comunicarlo a tu manager o a producción o a tus superiores, digamos, ayuda a mejorar la situación. Casi siempre hay una respuesta positiva. Y esto también quisiera hacer un pequeño comentario acerca de si eres una persona LGBT, específicamente una persona trans, eh, y hay una discrepancia entre tu identidad legal, tu nombre legal y tu nombre elegido, también puedes comunicar este tipo de inquietudes. Y los estudios, al menos aquí en Canadá, suelen respetar mucho Sí. esa parte. Yo, por ejemplo, mi nombre legal desafortunadamente no concuerda con mi nombre elegido Ujú. aún, pero en los estudios en los que he estado siempre he sido Erin. Todas mis cuentas han sido sobre, o sea, con este nombre. Sí. Eh, y se ha respetado en general súper bien. Incluso en México, diría yo, en los estudios que se respetan, también existe esta apertura. Eh, Obviamente, hablando de los estudios grandes, de los estudios importantes, no desconocemos si a lo mejor en un estudio pequeñito en tal ciudad, a lo mejor no sabemos, pero en los estudios grandes también existe esta apertura. Sí, y ahorita mencionabas que pues este tipo de comentarios, este tipo de tratos afectan la calidad del producto. Em, También hablamos del burnout que te puede afectar mucho físicamente, mentalmente. Eso también se puede ver reflejado en la calidad de tu trabajo. Este, bueno, antes quisiera pues reiterar el consejo que dimos hace poco. El no te cases con el estudio definitivamente. O Sí, sea, siempre eh, quédate abierto a recibir nuevas propuestas, nuevas oportunidades. Y en cuanto sientas que es
un momento adecuado, si es una mejor oportunidad, tómala, sin pensar en, digamos, los sentimientos del estudio, porque seamos honestos, los estudios no piensan en nuestros sentimientos. Sí. De hecho, Este, de hecho, si el estudio realmente te quiere mantener, va a ser una contraoferta. claro, o sea, también es un método para seguir incrementando tu salario, tu calidad de vida y estas cosas. O sea, si el estudio te necesita y realmente te quiere, pues va a intentar mantenerte de múltiples maneras. Entonces eso también te beneficia a ti. Entonces no creo que la lealtad a un estudio, eh, a menos que te sientas muy, muy cómodo, que todo esté casi perfecto, eh, si no, no lo veo como una cosa buena, ¿sabes? Sí. Y sabes que también llega a afectar la moral de los artistas, sobre todo de efectos visuales, principalmente de efectos visuales, es cuando cierto actor o cierto director dice, nosotros no usamos efectos visuales. Y resulta que hay 60, 200 artistas detrás arreglando las cochinadas que hicieron en el set. Y con las cochinadas no me refiero a nada así raro, o sea, me refiero a que a lo mejor no tuvieron en cuenta muchas cosas que luego se tienen que arreglar en postproducción. Eh, y no solo eso, sino también cosas que a lo mejor el director dijo, uy, hice esto azul, pero quiero que sea rojo. Entonces ahí tienes a los artistas en postproducción arreglándolo a que sea rojo y no simplemente cambiar un colorcito, sino tener que hacer un modelo en 3D y todo, ¿sabes? Dependiendo de la complejidad del efecto. Eh, entonces, también eso, ¿no? O sea, también hay que tener cuidado con cuando aplaudimos que se diga, ay, no, nosotros usamos puros efectos prácticos y tal, y es como, no es cierto, o sea, ahí en los créditos, si se quedaran a ver los créditos, digo, no tienen que quedarse a ver los créditos, no importa, eh, pero si se quedaran a ver los créditos, verían ahí que hay tales estudios, que hay modeladores 3D, que hay iluminadores, que hay compositores, o sea, que todos estos puestos que trabajaron en 3D, en CGI, en postproducción, que tuvieron que arreglar todas estas cosas o añadir todas estas cosas que a lo mejor no ve el espectador, ¿no? Porque también se dice esto, que los mejores efectos visuales son los que no se ven. Entonces, hay muchas cosas de efectos visuales. Efectos visuales no solo son las explosiones que ven, también es la cámara que pasa por enfrente del espejo y no ves al camarógrafo. Ahí, si ves una toma así, significa que ahí hubo un camarógrafo, obviamente, porque tuvo que grabar eso, y alguien lo quitó de la toma, ¿no? Puede ser cosas tan simples como esas, o una cosa tan simple como se me pasó quitar esta botella de agua o esta taza de Starbucks y pues en postproducción lo arreglo. O cosas más complejas como pasa mucho creo que en Marvel, grabamos con este traje, con este diseño de traje, pero al final rediseñamos el traje, entonces hay que hacer todo el traje en digital, y muchas veces sí se nota y muchas veces no se nota, entonces también invisibilizar el trabajo de los artistas también no ayuda tampoco en la moral del artista, ¿no? Sí, claro. Todo esto viene de una mala planeación. O sea, realmente eh, es que no se tomó en cuenta mucho nuestro trabajo. Creen que literalmente es magia, o sea, que se hace muy fácilmente, y los cambios son rapidísimos y no afectan en nada. No, eso no es cierto. O sea, mientras más cambios tenga la película, más tienes que hacer en menos tiempo. Y se hizo mucho de Marvel, que cambian secuencias completas, Sí, ya casi terminando la postproducción de sus películas.
Entonces, ese tipo de cosas es como llevas 5 meses trabajando en algo y al final tienes que cambiarlo y tienes que hacer todo rápido para eh, cumplir con las nuevas demandas que te da Sí. el estudio. Y que a lo mejor en vez de esos 5 meses tienes solo uno. Claro. Eh, y bueno, tengo que aclarar que es diferente trabajar en Marvel Studios que trabajar para un estudio de efectos visuales que está trabajando para Marvel Studios. Sí. Se Sí, habla porque mucho de Marvel, las... ajá, Marvel no tiene artistas de efectos visuales. En Marvel se toman las decisiones creativas, ¿no? Pero los artistas, la gente que hace los efectos visuales, no trabajan en Marvel, trabajan para estudios que trabajan para Marvel. Sí, a lo mejor tienen sus supervisores, todo esto, pero bueno, los estudios son subcontratados, para hacer el trabajo en estas películas y la manera en que se hace estos tratos es muy, o sea, también no se toman mucho en cuenta las condiciones laborales de los artistas. Eh, no sé, digamos que Marvel le dice a un estudio, necesito que me hagas tanta cantidad de tomas y el estudio dice, ok, va a ser este precio, pero no toman en cuenta pues estas cosas de que sí, te dicen a última hora, no, ¿sabes qué? Cámbiame todo esto. Este, no, no suele reajustarse tanto el Sí. presupuesto, o sea, lo que ya habían quedado en un principio, pero al final termina siendo más trabajo. Y en películas animadas también pasa. Por ejemplo, esta película en la que trabajé, que el cliente al final es Netflix. eh, pero como mencionamos, Netflix no hace la película, sino que subcontrata un estudio que hace la película. Eh, Al final, llegando al final, empezaron a ver como que esta serie de cambios, tanto en el guión, incluso algunas voces, agregaban tomas, quitaban tomas, tal. Hubo demasiados cambios que pudieron haber estado al principio, pero por alguna razón los hicieron hasta el final. Entonces eso es como un montón de trabajo extra que se tiene que hacer. Y el estudio sí estaba un poco en jaque, en plan, ¿qué hacemos? Porque Se nos está acabando el presupuesto. se nos está acabando el presupuesto, los artistas también se están empezando a ir em, porque saben que no tenemos más proyectos. También no queremos quedar mal con el cliente porque va a ser nuestro cliente para para la siguiente producción. Entonces también no quieres arruinar como que esa relación laboral porque al final pues Netflix es Netflix, o sea, puede darte muchos proyectos y mucho trabajo, pero al mismo tiempo si no te está pagando o dando suficiente presupuesto, pues al final no es sostenible tampoco para ti, entonces está un poco como en jaque y un poco sin saber qué hacer. Al final sí se terminó retrasando la fecha de entrega de la película y se retrasó, creo que por eso apenas va a salir o si no hubiera salido antes. Eh, pero también fue por eso, porque básicamente era la única manera. Pero no, eso no siempre pasa. Muchas veces es como que se tiene que terminar y se tiene que terminar. Esta película, por ejemplo, no había sido anunciada, no tenía fecha de estreno, pero otras producciones sí tienen fecha de estreno. Entonces, tiene que quedar porque tiene que quedar. Sobre todo Marvel, que pone sus fechas de estreno dentro de los siguientes 3 años y a lo mejor los mueven un poquito, pero, pero ya está ahí la fecha, ¿no? Entonces, eso también afecta bastante la cantidad de tiempo extra que los artistas tienen que hacer, la cantidad de estrés. Y eso al final también termina afectando la calidad, ¿no? Porque tienes que hacer planos más rápidos, pones menos atención al detalle, eh, tienes menos tiempos de exploración y simplemente vas a lo que vas, lo haces ahí todo rápido para que salga y terminar y tal, y al final la calidad no, no es la misma que con la que estabas trabajando 4 meses antes, ¿no? Eh,
Entonces, cuando también se pregunten por qué luego hay estas películas que van bien, van bien, van bien y esta secuencia está medio chafa, es porque seguramente fueron al final, seguramente tenía otra versión y al final el cliente la cambió y tal, o sea, ese tipo de cosas pasan y para no retrasar la película pues salió así, ¿no? Em, entonces, un poquito esto es lo que afecta también las condiciones laborales de los estudios, ¿no? Porque las condiciones laborales que tenemos los artistas vienen también afectando de cómo se negocian las cosas en Hollywood, ¿no? Claro, también es, o sea, todo va afectando hacia abajo hasta que nos llega a los artistas, ¿no? Primero las decisiones de los ejecutivos o de los productores que están haciendo estas películas, sus planes un poco eh, inadecuados para el tipo de producciones que están queriendo tener. Cada vez las quieren más rápido y que se vean mejor, pero eh, es como, ¿sabes? Cuando dicen no puedes tener las tres cosas, no puede ser barato, no puede ser de alta calidad y no puede ser rápido al mismo tiempo. Sí. Pero eso siempre es lo que buscan los productores o los ejecutivos de estas películas. Sí. Entonces hacen tratos un poco injustos para los estudios y a su vez los estudios no pueden ofrecer condiciones laborales tan eh, estables o tan buenas para los artistas. Eso es lo que Claro. diría yo. Eh, Sí. y la manera en que actualmente se está tratando de cambiar pues es a través de los sindicatos, que yo por lo que sé que en Estados Unidos hay ciertos sindicatos, hay gente, artistas que están sindicalizados y gente que no. Pero como decías, en Canadá no se solía ver esto de los sindicatos. Puede ser que por eso eh, La industria se movió hacia acá. la industria se movió paulatinamente hacia acá. Pero ahora están surgiendo estos estudios que se están sindicalizando y así, ¿no? Eh, También hay que ver pues que Canadá no es el único lugar en donde se hace animación y efectos. Los estudios tienen pues sus sedes en todo el mundo, casi digamos en Cada zona horaria. cada zona horaria, sí se está trabajando todo el tiempo en VFX y en animación, en videojuegos. Em, y pues también, como decíamos, dependiendo de cada legislación de cada país, es diferente. Aún Ahorita siento así, que nos centramos mucho en el Canadá. tema de Canadá. Quizá después podamos hablar de otros lugares. Sí. Y para no hablar sobre el desconocimiento, pues podemos quizá invitar a alguien que haya trabajado Claro. en estos lugares. Y también yo creo que viéndolo de una manera optimista, actualmente sí existen estos sindicatos que son por estudio, pero yo creo que sí podría evolucionar a que eventualmente haya un sindicato haya un sindicato que englobe todos los estudios, ¿no? Que sean todos los animadores estamos sindicalizados, todos los artistas de animación, efectos visuales. Hasta ahorita videojuegos no hay ningún estudio que se haya sindicalizado, pero igual y siguen la tendencia eventualmente, veremos. Yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? O sea, tener como un poquito esta protección a los artistas, eh, no, sin importar si eres inmigrante o ya residente, o sea, deberías, yo creo, sí estar un poquito más protegido en ese sentido, porque hasta ahorita un poco los estudios sí han podido hacer un poquito lo que quieren con nosotros. Eh, entonces creo que
posiblemente hacia allá vamos, pero igual hay que ver qué consecuencias puede tener eso, ¿no? Para la economía de los estudios y la industria en Canadá, ¿no? Bueno, ¿cuál sería tu veredicto final, digamos? Si hay explotación, mm, bueno, es que llamarlo explotación, no sé, o sea, porque, bueno, al menos aquí en Canadá, porque como mencionamos en otros estudios, si te piden horas extra y no te las pagan, yo considero si es explotación. Aquí en Canadá, si estás en un estudio en donde sí te pagan las horas extra eh, y son opcionales, son realmente opcionales, yo creo que no es explotación. O sea, si tú te aventaste 30 horas extra o 40 horas extra si quieres, pues ya fue tu decisión, ¿no? Si al final tú te quemaste, fue tu decisión. No consideraría eso explotación, pero si estás en este estudio en donde de repente los hackearon y para recuperar estas cosas del hackeo te piden hacer horas extras sin pagar, caso hipotético, no es que haya pasado en Vancouver, eh, eso yo igual y sí lo consideraría explotación. ¿Qué Sí, y opinas? no tocamos el tema de la industria de la publicidad en México. Uy, Bueno, bueno. ese es otro tema, Sí, podemos invitar a que está alguien muy que... relacionado con el tema de la explotación, pero Sí. también, o sea, quizá podamos invitar a alguien que haya vivido pues esa experiencia. Y haya Es, sobrevivido para contarlo, ¿no? claro, que nos cuente cómo es este tema, porque se dice que es muy, muy duro. Sí, yo también creo que en general las condiciones laborales no son malas, sobre todo aquí en Canadá. Este, igual es lo que más pega es la incertidumbre, la estabilidad. eh, y, y eso, o sea, los estudios suelen compensarte, digamos, el tiempo que inviertes en ellos y igual no te cases con estas corporaciones. Entonces, para cerrar un poco, eh, si quieren, de hecho, si ustedes no son del área de animación, realmente no es que vayan a ser animadores o les interesa estudiar animación o algo por el estilo, pero les interesa saber un poco más sobre este mundo, algo que tengan curiosidad ahí de que, cómo funciona esto, cómo se hace esto, también, o sea, son bienvenidos a dejar en los comentarios, a decirnos de qué les gustaría que habláramos, ¿no? Uno de los temas que nos gustaría hablar en los siguientes episodios es ¿por qué algunas películas se ven tan mal y otras películas tan bien? O sea, de qué depende, ¿no? Si depende de los programas, si depende del software, si depende de los artistas, de cuáles son los factores, ¿no? Que hace que una producción se vea tan bien o tan mal. Eh, no sé, déjenos ustedes en los comentarios de qué quieren que hablemos sobre el mundo de la industria de la animación, de los videojuegos y de los efectos visuales. Sí, muchas gracias por el apoyo que ha estado teniendo el primer episodio. Hemos tenido buenos comentarios en general y ha sido muy bonito pues saber que les ha gustado y pues síganos apoyando y estando al pendiente de este proyecto. Sí, Y síganos en TikTok, en Instagram y bueno, también aquí en Facebook. Suscríbanse. Vamos a estar subiendo los clips también del podcast por si en algún momento dicen no me quiero aventar todo el podcast o si se lo quieren mostrar, si hay alguna parte que le quieren mostrar a algún amigo o a alguna otra persona y no quieren que a lo mejor la persona se aburra con todo el podcast, le muestran simplemente el clip.
Entonces, para que ahí estén al pendiente en todas estas redes sociales, que ahí vamos a estar subiendo los clips. Sí, otra vez muchas gracias y creo que sería todo por este episodio. Gracias por vernos en La Pixelería, en tu podcast Pixel a Pixel. Adiós.